Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el tercer temita que trata sobre las ventajas y desventajas del lenguaje digital. Va correlacionado igualmente con lo que estábamos viendo sobre la era digital, las redes sociales, la tecnología. Entonces, debemos tener en cuenta que el lenguaje digital ha cambiado la manera en cómo nos comunicamos, en cómo escribimos hoy en día. Entonces, tiene sus Buenas noches. beneficios. Buenas noches. Tiene sus beneficios importantes, pero también presenta riesgos para el uso correcto del idioma, porque a veces nos preguntamos por qué tenemos tantas faltas de ortografía. A veces es porque simplemente dejamos de escribir. A veces ya no hemos escrito hace tiempo. A veces personas que no escriben hace años solo pasan en el celular o solo escriben mediante el celular y no lo hacen a mano. Entonces ahí se pierde esa motricidad de la ortografía, de la caligrafía. Entonces las ventajas del lenguaje digital es que la comunicación, como ya sabemos, es más rápida e inmediata, es decir, es veloz prácticamente, nos ahorramos tiempo, nos vamos a ahorrar espacio, eh, en cierta parte hasta favorece la creatividad, creando nuevos símbolos, nuevas expresiones. Ahora vemos cómo están los stickers. Yo puedo editar mi propio sticker, le tomo una foto a mi, no sé, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo y le hago un sticker. Entonces yo puedo ir incluyendo eso ciertamente la manera en que nos comunicamos. Entonces eso va a permitir combinar el texto con imágenes, con audios, con videos, ya dijimos con los mismos stickers, con los GIFs, con los reels. Entonces con un montón de cosas podemos hacerlo. Otra ventaja muy importante es que facilita la interacción entre personas de diferentes lugares del mundo, como ya decíamos en las anteriores clases. Yo puedo comunicarme tranquilamente con cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo, en España, en Italia, en la misma China. Entonces yo puedo hacerlo. Lo que se necesita es que las dos personas tengan internet y es más que suficiente. Entonces eso favorece esa creación de comunidades virtuales y a las redes de aprendizaje. La creación de comunidades virtuales hasta puede ser de diferentes países. A veces yo he visto que crean comunidades virtuales mediante los juegos. A veces, no sé, juegan, por ejemplo, por ahí algo de fútbol, algo de acción y crean sus grupos, sus clanes y hablan mediante WhatsApp. Uno es de aquí de Ecuador, otro es de México, otro es de Colombia, otro es de Panamá, etcétera. Pero se crean esas comunidades virtuales que a veces hasta se conocen y nunca hubo esa interacción humana al inicio, todo fue digitalmente. Entonces vemos como la creación de comunidades virtuales ya se hace presente, más que todo ahora hasta para conseguir tal vez hasta pareja conocieron mediante Facebook, mediante esas redes sociales. Entonces está muy presente ya, más que todo impregnado ahí en nuestra sociedad, ya depende mucho de las redes sociales. Las desventajas del lenguaje digital, pues tenemos el uso excesivo de abreviaturas y emoticones, stickers, como ya hablábamos ayer, que eso es lo que perjudica al lenguaje, a la manera que escribimos sobre todo, porque dejamos de usar palabras y las reemplazamos tal vez por una imagen, por un sticker y eso es lo preocupante y luego nos preguntamos por qué tenemos faltas ortográficas o qué pasó, entonces ya sabemos la razón. Igual con este uso excesivo de lo que hablábamos, la pérdida de las normas gramaticales se hace más presente, ya es como que ya ni bola le prestamos a tener faltas de ortografía, simplemente el autocorrector me da corrigiendo, entonces como paso más tiempo en el celular, pues ya ni ahí queda. Entonces si nosotros vamos a redactar algo a mano, ahí está el problema, necesito tener la tecnología al lado, si no
no sé si está bien escrita la palabra, no sé si está bien escrita la oración, si tiene esa estructura sigmática, entonces sí toca generar un equilibrio entre el uso de la tecnología y lo que hacemos a mano, por decirlo así. Igual la disminución de la formalidad en la escritura, ahora ya no, ya básicamente ni se dice buenos días, a veces solo envía un sticker como saludo, o ponen hola con un montón de as, o una imagen, un video, pero no se pierde esa formalidad en la escritura y es lo que también preocupa porque ya vivimos en un ambiente de informalidad. Igual las dificultades para comprender algunos mensajes, como les decía en la anterior clase, la falta de comprensión es por el sobreestímulo al cerebro. A veces vemos reels cortitos y el cerebro se acostumbra a ese a esa a esa manera de ver, que sean cortos. Si va a haber mensajes, pues que sean súper cortos, porque si no, no los leo. Entonces sí es preocupante. Entonces la comprensión lectora, la comprensión de mensajes se ha ido perdiendo. El impacto en los jóvenes es lo que más se adaptan rápidamente. Nosotros, yo también me he adaptado al lenguaje, por decirlo así, para llegar rápidamente a los niños. En este caso, si doy clases a los niños, pues tengo que adaptarme al lenguaje de ellos, porque yo no les puedo decir palabras que nunca en la vida hayan escuchado y recién las van a aprender y van a decir qué es eso. Y y hay que tener cuidado porque siempre nosotros tenemos que adaptarnos. Igual si tengo hijos, ya van a ver cómo vienen de la escuela o de cualquier centro de los amigos trayendo nuevas palabras que yo tal vez nunca he conocido. Entonces los jóvenes, los adolescentes son los que más se adaptan rápidamente al lenguaje digital y esto puede influir en la manera de escribir y no solo en el contexto académico, sino en la vida diaria, en la manera que se comunica. Ahora ya hoy, yo he visto que se oye siempre hoy, ¿qué más? ¿Cómo estás? Chévere, se utilizan neologismos, entonces ahí está presente la adaptación y entonces a veces reemplaza esa escritura tradicional que era más formal. Ahora ya digamos los niños no saludan tanto, en vez de buenos días solo dicen hola, 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 toditos pasan diciendo hola y ahí así se van, tenemos que adaptarnos básicamente. Igual el impacto en los adultos es lo que más dificultades tenemos para adaptarnos. Por ejemplo, no es lo mismo que a escucharle a un niño, tratarle a un, no sé, a un adulto, imagínese de unos 60 70 añitos que está acostumbrado a que le digan buenos días y buenos días señor y de pronto venga un adolescente y le diga qué más. Chuta, el señor se va a molestar porque no tiene esa facilidad de adaptación del lenguaje o tal vez nunca escuchó eso y se puede surgir malas interpretaciones. Entonces sí, los adultos son los que más llevan desventaja en este tema. Igual se genera una brecha digital entre generaciones. Algunos ya han aprendido a manejar el celular muy bien, a personas de 60 70 hasta 80 años. Yo he visto que ya hasta tienen WhatsApp y contestan porque han aprendido y no existe tanto esa brecha digital. Pero eso es muy poco. De 2 de cada 10 adultos mayores han de lograr manejar correctamente un celular móvil. El resto no, prefieren un celular tradicional donde solo se contestan llamadas y nada más. Entonces sí existe esa brecha digital, sobre todo entre las generaciones. Y sobre todo favorece esa comunicación familiar a distancia. Es lo único bueno de la tecnología. Tal vez un abuelito que vive en el campo le dejamos comprando un celular y ya podemos comunicarnos, le enseñamos a contestar, le enseñamos a cargar el teléfono, que es lo básico, y podemos comunicarnos todo el tiempo sin importar la distancia. Y entonces el lenguaje digital positivo, como hablábamos, el uso de GIFs, memes, emojis para expresar emociones, aunque no es lo mismo, no va a reemplazar la interacción humana, pero se trata, digamos, con un video, con un sticker, de hacer reír a la otra persona. A veces se logra, pero no es lo mismo la interacción humana que la interacción virtual. Entonces
ahí está algo controversial. Entonces favorece la comunicación divertida, creativa, porque puedo compartir cosas rápidamente. Un video de TikTok que me hizo reír, pues lo comparto para que se ría la otra persona también. Igual el lenguaje digital negativo, a veces el exceso de mensajes confusos generan esas malinterpretaciones, males entendidos, sobre todo por la falta de claridad. A veces no nos expresamos correctamente y la otra persona puede tomar como mal ese mensaje. Entonces surge el riesgo de la pérdida del buen uso del idioma, porque a veces ya me acostumbro a lo que hasta que me redacte el autocorrector, entonces sí hay que tener cuidado. Un ejemplo de ventaja es que, por ejemplo, un estudiante comparte la información rápida en grupos de WhatsApp. Usted igual, si usted tal vez tiene un deber, tiene alguna consulta, lo puede preguntar mediante el grupo de WhatsApp y súper fácil. A eso le va a ahorrar tiempo, le facilita la colaboración. Igual, usted si quiere más información puede ir a Google, puede ir a las diferentes plataformas de inteligencia artificial, puede preguntar y no solamente sobre lo que se relaciona a este momento de estudio, sino tal vez que quiere para el futuro un cursito de algo, pues le interesa, puede averiguar, investigar cómo es ese curso, esa carrera y puede ir informándose, que es lo bueno de ahora, de la era digital, sobre todo con las inteligencias artificiales, aunque hay que tener cuidado también, siempre hay que leer muy bien y comprender, porque a veces les pedimos a las inteligencias artificiales que nos hagan los deberes y a veces solo control C, control V, copiamos, pegamos y a veces ni leemos siquiera. Entonces, eso es también peligroso porque a veces la información no es verídica. Yo tengo que leer, comprender y verificar si está bien. Un ejemplo de desventaja, pues básicamente el uso de las abreviaturas excesivas, porque eso se ha visto, aunque ya no tanto con el autocorrector, pero sí todavía hay personas que escriben la X y la Q, porque X y 100 y ponen el número 100 y pre, sin mezclan las abreviaturas y a veces no es comprendido por todas las personas que le vayan a leer el mensaje. Entonces se pierde esa claridad del contenido cuando no escribimos correctamente. Y siempre tiene que existir una balanza, un equilibrio en el uso de esto, de la tecnología y de la escritura tradicional. Entonces el lenguaje digital debe adaptarse al contexto donde estamos. Si ahorita estamos en la época, estamos aquí en la educación virtual, pues tiene que adaptarse a este contexto. Usted puede investigar, usted básicamente tiene que autoeducarse la mayor parte del tiempo, porque con esto no es suficiente, con las clases que se da, porque apenas 15, 20 minutos que se da, no es suficiente. Si usted quiere aprender de veras, definitivamente usted tiene que interesarse. Pues si no le interesa, pues básicamente escucho y nada más. Pues si me interesa voy, investigo, me dio curiosidad de este tema, será cierto lo que dicen, se está inventando, etcétera, pero puedo ir a investigar y ahí es cuando realmente aprendo, cuando me interesa de verdad. Si no, pues ahorita solo escucho y ya. Entonces es útil en lo cotidiano, pero hay que evitarse en textos académicos o formales. No puedo ahí mezclar esos neologismos. No voy a poner en un texto, en un ensayo chévere, así palabras que no se utiliza en el lenguaje formal. Entonces, una pequeña reflexión sobre el lenguaje digital es que no es negativo, tampoco es que lo vamos a satanizar, decir, no, se volvieron adictos al teléfono, a las inteligencias artificiales y todo eso. No, depende de cómo usted use la inteligencia artificial, el mismo teléfono, las redes sociales. Usted es el que está manejando. Si usted lo utiliza para aprender, para informarse, pues está muy bien, pero si solo lo utiliza como contenido basurita, estar viendo sin tener algo de ganancia, por decirlo así, ay, no le estamos dando el uso correcto. Entonces, por una parte puede enriquecer la comunicación si se combina con el buen uso del idioma, hasta puedo aprender otro idioma también si quiero, ahí existen aplicaciones que ayudan a aprender. Entonces sí, depende de usted cómo aprende con estos nuevos medios tecnológicos.
Igual las siempre recomendaciones, usar abreviaturas como de oración, o mejor ni usar, escribir las palabras completas para tener esa claridad, para no generar confusión, es mejor escribir todo claro. Respetar las normas gramaticales en textos formales. Si yo voy a redactar, por ejemplo, no sé, un correo electrónico, por ahí voy a escribir una carta dirigida a alguien importante, pues tengo que escribir correctamente, respetar toditas las normas gramaticales, la ortografía, para no tener inconvenientes sobre todo, y adaptarse al estilo según el público y el contexto, porque no es lo mismo hablar con mi familia que con, no sé, con mi jefe de la empresa, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, para finalizar, nosotros debemos entender que el lenguaje digital es parte de la comunicación actual y va a ser por mucho tiempo, porque ya prácticamente es una era digital, vivimos con la tecnología al pas, entonces ya básicamente toca imaginarse, investigar cómo será en 10 años, entonces el reto está planteado, está en aprovechar estas nuevas ventajas sin afectar la calidad del idioma y sobre todo saber aprender con las nuevas tecnologías. Si yo tengo curiosidad de algo hasta ahí, de cualquier cosa, yo tengo los medios ahora suficientes. Antes no es que había, existía, por ejemplo, como hablábamos de la guía. Ahora le puedo preguntar en ChatGPT, puedo preguntar cualquier cosa y me dice una receta de qué y me dice el proceso completo, me dice paso a paso, la preparación, hasta una imagen me puede dar. Entonces sí, hay que saber aprovechar la tecnología. Como debercito usted tiene que indicar tres ventajas y tres desventajas de una red social preferida. Puede ser Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, Blogger, en fin. Ya, si lo va a hacer con inteligencia artificial y va así, va a copiar y pegar, lea, comprensión y solo escriba 4 líneas porque no es necesario redactar una hoja entera hecha por ChatGPT y no leída por usted. Entonces ya, es el debercito. No se dejarán acumular, ya van 3 debercitos. 2 deberes han sido súper fáciles con las sopas de letras. Este es el primero que van a redactar, así que eh, eso sería. ¿Alguna pregunta? No. Ya No entonces, creo que no. ya entonces nos vemos el día de mañana y como siempre les digo, no se dejarán acumular los deberes y que tengan una buena noche. De igual manera. Hasta mañana. Hasta mañana.